minutos y es ahora el momento de darle la bienvenida a otro comensal, a otro amigo que se suma al pan nuestro. José Moyano, analista político, nos acompaña una vez más, acercándonos a algunas noticias de la realidad internacional. Bienvenido, José, bendecido viernes. Bueno, ¿cómo andás, Belén? Muchas gracias. Bendecido viernes para vos también y para todos los que nos están oyendo. Qué bueno encontrarnos un día más, porque así en este clima de familia, clima de conversación, seguimos aprendiendo con las noticias, con el análisis que nos acerca José y nos ayudas a viajar para conocer también realidades muy distintas. ¿Hacia dónde nos vamos hoy y con qué noticia nos encontramos? Bien, hoy nos vamos a Israel, ¿no? Así como el viernes pasado dimos una vueltita por Corea y Vietnam, bueno, hoy nos vamos a la otra punta del Asia, nos vamos a Israel, donde una decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia del Estado de Israel dictaminó que los judíos ultraortodoxos, que ya vamos a explicar bien en qué consiste esa comunidad, está obligada a hacer el servicio militar obligatorio, al igual que el resto de la población israelí. Es una decisión judicial que ha despertado mucho caos social, porque esta comunidad, y acá es donde empezamos a indagar en el tema, los ultraortodoxos representan el 13% de la población israelí y es un porcentaje que hasta ahora no estaba incluida en el servicio militar obligatorio. Así que si querés, Belén, podemos empezar a contar un poquito qué son estas comunidades. Sí, interesante, José, porque tiene que ver también con esta vinculación entre el Estado, la justicia, la fe, la creencia del pueblo. ¿Quiénes son entonces los protagonistas de este hecho? Bien, las comunidades ultraortodoxas que habitan en Israel, pero también en diversos países del mundo, ¿no? Tienen el nombre de Haredi, con H, Haredi o Haredim en el hebreo plural, ¿no? Bien. Es una minoría que se aboca pura y exclusivamente al estudio y a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, ¿no? Cuando nosotros vemos imágenes de población judía, vamos a ver que hay algunos de ellos que tienen una vestimenta que llaman mucho la atención de quien mira, ¿no? Que es el sombrerito grande, ¿no? La vestimenta toda negra. Bueno, esos son los Haredi. Los Haredi son comunidades cerradas, se dedican el 100% de su tiempo a la enseñanza y al estudio de las Sagradas Escrituras. Tienen sus propios barrios y sus propias comunidades cerradas porque quieren mantenerse, digamos, separados del estilo de vida del resto del mundo. No hablan hebreo, como habla la población de Israel, que habla el idioma hebreo. Bueno, los Haredim hablan Yiddish, que es un dialecto que hablaban los judíos en Europa, porque consideran que el hebreo no puede hablarse hasta que no aparezca el Mesías, ¿no? Entonces ellos tienen a su vez un dialecto distinto al del ciudadano israelí, y son muy celosos de su estilo de vida. Ellos no permiten que nadie que no sea Haredi, que no pertenezca a la comunidad, que no pertenezca a la minoría, forme parte de sus vidas, no permiten que modifiquen sus tradiciones, sus estilos de vida, y en esa diferenciación estaban incluidos sus derechos y deberes con el Estado de Israel, ¿no? Que es el Estado que nace en Oriente Medio con el objetivo de tratar de que el pueblo judío tenga un Estado propio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este trato tienen un trato diferencial. Por ejemplo, no hacen el servicio militar obligatorio porque ellos consideran que estar dentro del ejército haría que los jóvenes ultraortodoxos estén en contacto con los jóvenes de la vida laica, ¿no? de Israel, lo cual desdibujaría su estilo de vida ortodoxo. Y después hay una cuestión religiosa en que ellos están a la espera de un Mesías y que hasta que ese Mesías no aparezca, no puede existir el Estado de Israel. Entonces son también muy críticos con respecto a los deberes cívicos que les corresponde prestar.
Ahora bien, está la gran polémica de que si bien ellos se oponen a hacer el servicio militar porque van en contra de sus tradiciones, le exigen al Estado de Israel que les financie, les subvencione y les subsidie muchos de sus colegios, muchos de sus lugares de culto. Entonces hay ahí una gran contradicción entre, le pido al Estado de Israel subvenciones y subsidios para mi culto, pero me niego a prestar el servicio militar. Claro, como el resto de la población. Exacto, exacto. Y ahí es donde aparece la gran disyuntiva porque estamos en un contexto desde el 8 de octubre, ¿no?, de guerra en la Franja de Gaza, ¿no? Después del ataque del Hamas el 8 de octubre, Israel lanzó una operación muy cruenta sobre la Franja de Gaza con el objetivo de destruir al Hamas, que ya lleva asesinando a más de 42.000 palestinos residentes en la franja, ¿no? Está habiendo muchísimas bajas, muchísimas muertes en esa operación, y está habiendo mucha presión de la sociedad israelí de, estamos todos haciendo el servicio militar, varones y mujeres, ¿no? ¿Por qué las comunidades ultraortodoxas estarían exentas de cumplir el mismo servicio? Se reunió la Corte Suprema de Israel, que consiste en 9 jueces, y los 9 dijeron, no hay impedimento legal para que los ortodoxos hagan el servicio militar, y lo habilitaron. Y esto hizo estallar un gran problema político en el gobierno de Israel, que ya lo vamos a explicar. Pero ahora se viene, bueno, ¿cómo adaptamos o cómo hacemos que una comunidad que tiene estilos de vida, idioma, tradiciones totalmente distintas al resto de la población israelí pueda hacer el servicio militar que está pensado para una sociedad laica, ¿no? Claro. Así que bueno, esta decisión fue un detonante que va a tener sus consecuencias, por supuesto. Bien. Con todo lo que nos contás, nos describís, José, pareciera que fuera incluso hasta una nación diferente por el estilo de vida que llevan de forma tan separada, podemos decir, al resto del pueblo. Ahora entonces la justicia les dice que es momento que también ellos realicen el servicio militar, y nos decís que esto puede traer algunas consecuencias. ¿De qué se trata? ¿A qué nos referimos? Bien, salió un artículo muy interesante en el New York Times que lo explica muy bien. Me gustó mucho ese artículo, ya lo vamos a recomendar. Bien. ¿Qué pasa? El primer ministro Benjamín Netanyahu es el actual jefe de Estado del Estado de Israel, valga la redundancia. Él, en un sistema parlamentario, para ser jefe de Estado, tenés que tener un bloque en el Parlamento que sostenga tu posición. En cuanto el Parlamento decida que es hora de tener un nuevo primer ministro, se cambia, ¿no? Se saca al primer ministro anterior y se pone a otro. Benjamín Netanyahu, para poder continuar siendo el jefe de Estado en Israel, necesitó crear una mayoría en el Parlamento que lo sostenga. Claro. Él es la cabeza de un partido que se llama el partido Likud, ¿no?, que dentro del espectro político israelí podríamos ubicarlo en lo que llamaríamos la derecha, ¿no?, si usamos la categoría izquierda-derecha. Pero para volver a ser primer ministro necesitaba que otras fuerzas del Parlamento le den el apoyo al partido Likud para obtener la mayoría. Y le dieron ese apoyo 2 partidos específicos que son el Hut y el Shas. Son 2 partidos políticos que representan a estas minorías ultraortodoxas, ¿no? Entonces Benjamín Netanyahu, presidente del Likud, tuvo que hacer acuerdos con el Hut y el Shas, partidos ultraortodoxos, para obtener la mayoría y volver a ser primer ministro. Lo que preocupa a Benjamín Netanyahu es que si esta decisión de la Corte, que obliga a los Haredi a hacer el servicio militar, no va a hacer que el Hut y el Shas, los 2 partidos que le dieron el apoyo al Likud para llevar a Netanyahu a ser primer ministro, de repente ahora, por descontento, retiren su apoyo de esa coalición y decidan debilitar al Likud, y que la oposición en Israel logre tener la mayoría y poner a Yair Lapid, que es el candidato de la oposición, ¿no? La columna del New York Times que mencioné recién, muy interesante, dijo que los ultraortodoxos fuera de la coalición actual de gobierno no tienen otra opción a la cual irse,
porque los otros partidos de la oposición son laicos y los ultraortodoxos jamás harían coalición con partidos laicos. Entonces diría, bueno, ¿se irán o no se irán de la coalición? Si se van, problema para Netanyahu, se le desarma la coalición y la oposición pone primer ministro. Ahora bien, los ultraortodoxos se van a ir porque también logran tener representación en el Parlamento israelí gracias a esta alianza. Si ellos se van de la coalición, no tienen con quién aliarse porque los otros partidos son laicos. Esa discusión es la que va a estar ahora en el seno del Congreso israelí, que se llama la Knesset, y hay que prestarle atención porque hoy Israel está en un fuerte debate entre las coaliciones parlamentarias teocráticas, que quieren que el Estado de Israel sea un Estado confesional, y las coaliciones parlamentarias laicas, ¿no? Y esa discusión llegó al seno del ejército con esta decisión de la Corte, así que va a haber que seguirlo de cerquita. Como siempre, estos hechos, José, que no tienen una conclusión inmediata y que tienen un final abierto, que seguiremos compartiendo seguramente aquí en un próximo encuentro. Te agradecemos siempre la claridad, la explicación en tus detalles. No solo conocemos qué es lo que pasa del otro lado de la frontera, sino aprendemos mucho también de tu mano. Muchas gracias, José Moyano, y que sea un bendecido fin de semana, entonces. Buen fin de semana para vos, para nuestros oyentes, y nos vemos el viernes que viene. Hasta el viernes próximo, entonces.